Hemos estado en nuestra serie Imito a Dios como hijo amado, manifestando la vida que Él me da. Y para hoy traemos el tema Acepto su misericordia. Quiero invitarles a que tomen su Biblia y digan conmigo la confesión bíblica antes de abrir la palabra, diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y como hijos amados imitamos a Dios. Amén. Vayan conmigo por favor a Efesios capítulo 2, los versículos del 4 al 7 vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Voy a leer, y ya saben que si tienen Reina Valera de 1960, pueden leer en voz alta conmigo. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo pasaje. Tomen su lugar. Nosotros somos conscientes, nosotros sabemos por la Biblia, este ya es un conocimiento que todo creyente tiene, de que Dios nos ha amado. Lo repitió 2 veces aquí nuestro director de las alabanzas: de tal forma nos amaste, Señor. Y es cierto, el Señor nos ha amado de tal forma que envió a su Hijo, dice en Juan 3:16. Envió a su Hijo no a pasear, no en plan turista, no, lo envió a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, cosa que evidencia en manera grande el amor de Dios. Eso lo sabemos, y qué bueno que lo podemos recordar. Pero el Señor también ha mostrado su misericordia amándonos hasta el sacrificio. Es que la misericordia, ya vamos a ver, hermanos, que es una evidencia del amor. El amor no puede ser solo de palabra, el amor no puede ser solo intelectual, el amor se traduce en práctica. Es verdaderamente inaudito e incomparable el amor de Dios para con nosotros. Para comprenderlo, para vivirlo, es difícil para nosotros, pero sí podemos disfrutarlo, sí podemos deleitarnos en ese amor de Dios, y podemos vivir confiados que si Él ya hizo algo grande por nosotros, Él podrá hacer cosas grandes todavía en nuestra vida hasta que lleguemos a estar allá con Él en su presencia. Por esa causa, el tema de hoy es: acepto su misericordia. Debemos aceptar su misericordia porque es una manera de imitar a Dios como hijos amados, porque es una manera de manifestar la vida que Él nos da, el aceptar su misericordia. Y en este pasaje tan precioso que acabamos de leer, hablaremos de 4 aspectos que enmarca este pasaje. Primero, que el Señor nos muestra su misericordia. Segundo, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. Tercero, que nos dio vida verdadera. Y cuarto, que mostró sus riquezas eternas. Mire todo lo que abarca, todo lo que el Señor nos ofrece a nosotros. ¿Por qué no hemos de aceptar su misericordia? ¿Por qué no hemos de estar agradecidos por su misericordia? ¿Por qué no hemos de estar agradecidos con Dios y hemos de permanecer firmes en sus caminos, creciendo siempre en el Señor? El verso 4 entonces nos revela que el Señor muestra su misericordia cuando dice: pero Dios, miren este versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó.
Noten, el versículo a veces lo hemos leído, seguramente lo hemos leído muchas veces, pero a veces no ponemos atención al tipo de expresiones que usa la Biblia para transmitirnos la riqueza, la abundancia de excelencia y de revelación que hay en la palabra de Dios para nosotros. Fíjese que dice en primer lugar, Dios que es rico en misericordia. La palabra misericordia en sí, esa palabrita misericordia, representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Eso es misericordia. Tener un trato compasivo con una persona aun cuando no lo merezca, aun cuando sus méritos no alcancen para cubrir lo que se hace por ella. Eso es misericordia. En sí, la palabra misericordia ya nos expresa algo grandioso de parte de Dios hacia nosotros. Pero además dice aquí que no solo Él es misericordioso, sino que es rico en misericordia. ¿Y quién es alguien rico, mis hermanos? Si lo circunscribimos a términos económicos, ¿quién es rico? No quiero que diga yo, por favor dígame, ¿qué persona se considera rica? ¿O a qué persona se le considera rica? Así, el que tiene mucho, el que posee en abundancia, bien utilizado ese término, abundancia. Por eso el escritor sagrado aquí hace de manera superlativa la expresión misericordia, que ya en sí expresa mucho. Entonces, es como que dijéramos, ay, que no se me viene nada en donde caigamos incluso en redundancia para expresar el énfasis de que una persona tiene algo extraordinariamente superior a todos los demás. Aquí se quiere hacer ver que la misericordia de Dios es grande, es muchísima, es inagotable. Por eso Dios es rico en misericordia. Por más que Él haga misericordia a uno y a otro cada día, hermanos, no se le agota la misericordia. Si yo tuviera mucho dinero y digo, bueno, cada día voy a ayudarle y voy a llevarle una caja con víveres a cada hermano de la iglesia y pasar a cada día con cada uno de ustedes a repartirles, va a llegar un momento que se me va a terminar y ya no voy a tener. Pero Él hace misericordia. Y es más, en Lamentaciones 3:23, ¿qué dice? Que son nuevas sus misericordias cada mañana. Cada mañana Él renueva sus misericordias y no se agotan. Por eso Él es rico, y quizá más que rico, Él es un magnate de la misericordia, hermanos. Entonces nosotros nos hemos acogido al Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia. Nosotros hicimos una excelente elección el día que recibimos a Jesucristo, porque desde ese momento, y quizá algunos de nosotros desde antes, ya experimentábamos la misericordia del Señor. Yo les he dicho a ustedes, yo creo que yo, hermanos, aún estando lejos del Señor, yo experimenté la misericordia de Él. Pues mucho más después de que yo le reconocí como mi Salvador, le recibí en mi corazón y me propuse seguirle fielmente y servirle en todo lo que yo pudiera. Sus misericordias, hermanos, nunca me han faltado. No quiero decir que he estado siempre bien, porque otra cosa que les he dicho es que el cristiano, el Hijo de Dios, tal vez no siempre esté bien, pero siempre está bendecido por el simple hecho de ser Hijo de Dios. Por eso entonces la misericordia del Señor implica que es mucho, es abundante esa misericordia, y Dios es mucho más misericordioso de lo que pudiéramos nosotros esperar, de lo que pudiéramos imaginar, de lo que pudiéramos nosotros percibir con nuestros sentidos. Sobrepasa nuestra comprensión la misericordia del Señor. ¿Y cómo es que sabemos que Él es misericordioso, inmensamente misericordioso? ¿Cómo es? El verso lo dice al final. La razón es por su gran amor con que nos amó. Y ya dijimos en la introducción que el amor con que nos amó es un amor
sacrificial, un amor que estuvo dispuesto para que Jesús fuera a la cruz del Calvario y pagara el precio de mis pecados, pero no solo el de los míos, el de cada uno de nosotros, el de cada uno de ustedes que me ve, el de todo el mundo. Y entonces ese gran amor es la prueba fehaciente, la prueba contundente de que la misericordia de Dios es grande, de que Él es rico en misericordia. Esa es la respuesta. Cuando a usted le pregunten, ¿por qué Dios es rico en misericordia? Porque me amó y dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Esa es la abundante riqueza que Él expresó a través de Jesucristo por cada uno de los seres humanos. Es amor y es misericordia, pues su misericordia se debe a su amor. Y parece que hubiera un poco de confusión en los términos, pero les voy a dar una definición que les va a ayudar mucho. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la misericordia? La misericordia es el amor puesto en acción, así de sencillo. La misericordia es el amor puesto en acción. Así que cada vez que usted ayuda a alguien, cada vez que usted se compadece de alguien, cada vez que usted ora por alguien, cada vez que usted llama a alguien, cada vez que usted hace algo, por pequeño que sea, usted está expresando misericordia. Usted está expresando misericordia y está poniendo en práctica el amor de Dios que hay en su corazón. La misericordia entonces quita la aflicción ocasionada por el pecado, pero el amor confiere la salvación. Estas son palabras de un teólogo alemán de apellido Bengel. Él dijo: la misericordia quita la aflicción ocasionada por el pecado, el amor confiere la salvación. Por el amor de Dios es que somos salvos, pero por su misericordia es que podemos sentir la libertad de que a pesar de todo lo malo que hicimos, Él ya nos perdonó y no tenemos culpa, no tenemos cuentas que entregar acerca de eso, porque ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Así que lo primero entonces en nuestro pasaje es que Dios muestra su misericordia. Lo segundo es que nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. Creo que es necesario repetir que la muerte significa separación. La palabra muerte en sí, así sencillamente, significa separación. Así que cuando una persona muere, lo que sucede es que su espíritu y su alma se separaron del cuerpo. Esa es la muerte. Y entonces el cuerpo deja de respirar, deja de tener aliento de vida en sí. Y Él a nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. Aquí no se habla de muerte física, aquí se habla de muerte espiritual. Mire el versículo 5 lo que dice: aún estando nosotros, esta era nuestra condición anterior, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis ahí. ¿Qué dice ese paréntesis? ¿Y qué dice el versículo 8? Entonces aquí se está remarcando con este paréntesis que esto que sucedió, esto de que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos totalmente tiesos, como dirían en mi pueblo, es por gracia, es por misericordia, porque no tuvimos que pagar nada, no nos pidieron un enganche y mensualidades de tal cantidad, no estamos endeudados por eso, no, Él ya pagó el precio. Eso, hermanos, es misericordia. Y entonces vemos aquí dos aspectos puntuales en este versículo. Primero, la condición de muerte. Son contrastantes. La condición de muerte, así nos encuentra Dios a todos nosotros cuando estamos en la condición lamentable de nuestros pecados y por tanto de muerte. Yo diría que Dios nos encuentra como cadáveres espirituales. Somos cadáveres espirituales cuando Dios viene a nuestra vida y cuando nosotros le recibimos por fe, por gracia, Él nos obsequia vida, una nueva vida, una nueva posibilidad de vivir espiritualmente hablando. Solo puede entonces esa condición de muerte ser quitada por el perdón de Dios, por el perdón que nos es otorgado por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero ese perdón de Dios no es automático. Alguien dijo que Cristo no murió por toda la humanidad. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí.
pero no toda la humanidad recibió el regalo de Él. Es como que les dijera, hermanos, traigo una Biblia para cada uno de ustedes hoy. No, ya la tengo en mi celular, la tengo en mi compu. No necesito, désela a otro. Y no acepta el regalo. Yo traje para todos. Eso lo estoy ejemplificando, hermano, no me lo van a tomar en serio. Yo quiero... Pero no todos lo aceptan. Eso es lo que sucede con la gracia de Dios, que Él nos otorga a nosotros la vida. Él murió por todos, pero no todos la aceptaron. Entonces al final sí, la salvación es solo para los que la reciben. Pero necesitamos, hermanos amados, entender que nuestra condición era terrible. Nuestra condición era lamentable sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no sé si usted tal vez ahí sí se aplica el término visualizar. Yo no sé si usted ya se visualizó en un ataúd el día de su muerte. Cuando le estén velando, esperemos que haya oportunidad de velar cuando usted se muera, hermano. Pero imagínense en un ataúd. ¿Ya se imaginó? Bueno, solo que espiritualmente así nos encontró el Señor. ¿Y qué pasó con el hijo de la viuda de Naín? ¿Se recuerdan qué pasó? Iba en un ataúd. Bueno, no sé si los ataúdes o los cajones o antes era igual como nosotros, yo creo que ni ataúd había. La cuestión es de que lo llevaban a enterrarlo al muchacho, iba muerto. Y el Señor lo tocó, lo recogió. Y eso ocurre con cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, cuando nosotros somos tocados por el Señor y cuando nuestra fe es depositada en Él. Entonces viene la condición de vida, nos resucita, nos da nueva vida. La condición de vida entonces es posible, según este versículo 5, solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que no hay otro camino, no hay otro medio por quien podamos llegar al Padre. Solamente Jesucristo, en quien es derramada la gracia divina. Y ahora viene a mi mente un canto que ya no hemos entonado. La gracia se derramó sobre ti, Jesús. Sobre Él fue derramada la gracia de Dios, la gracia divina, para que nos sea otorgada a nosotros. Él es el único agente que otorga perdón de pecados, porque fue el único capaz de pagar ese precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces no tenemos por qué estar buscando en otro lado. Su perdón guarda relación con ese favor inmerecido que hemos dicho acerca de la gracia, esa gracia divina que nos permite acceso delante del trono del Señor, cuando no lo merecíamos, cuando no podíamos porque estábamos tiesos, porque éramos cadáveres espirituales. Resucitamos, nos levantamos y ahora tenemos la posibilidad de entrar a la vida eterna con Él. Hay otro teólogo de apellido Pearson que dijo: tiene que haber una resurrección espiritual del alma antes de que pueda haber una resurrección del cuerpo. ¿Entienden eso? Tiene que haber una resurrección espiritual del alma antes de que pueda haber una resurrección del cuerpo. Y ahora viene a mi mente un poema o un fragmento de un poema que dice: muertos, no son muertos los que yacen en la tumba fría. Muertos son aquellos que tienen muerta el alma y viven todavía, he dicho. Esa es la realidad, hermanos. Todo se mueve en el ámbito espiritual y nosotros no lo podemos entender. Pero imagínese usted, creo que lo físico nos sirve a nosotros para entender las dimensiones tan fuertes, tan poderosas de lo que ocurre en el ámbito espiritual. Cada vez que nosotros venimos a Cristo, resucitamos. ¿Y por qué hemos resucitado espiritualmente? Porque hemos sido vivificados espiritualmente. Es que un día nosotros tenemos la certeza que aunque nos hayan enterrado bien profundo en la tierra, que no creo que entierren a más de 2 metros, ¿verdad? Es más, ahora lo ponen a uno hasta arriba para que esté más cerca del cielo. Allá van poniendo los panteones hasta allá, los nichos. Cada vez son más altos, ¿verdad? Y allá se tienen que subir en andamios y en escaleras los pobres albañiles para taparlo a uno. Pero cuando somos enterrados, son 2 metros y mucho. Y ahí estamos. Pero de ahí vamos a salir. Y por más que le echen concreto y pongan roca y todo lo que quieran ahí,
el diablo no va a poder detenernos el día que Cristo venga y nosotros salgamos del sepulcro, hermanos. Qué glorioso va a ser ese día. Todo porque usted y yo resucitamos espiritualmente antes, para poder resucitar el cuerpo en aquel glorioso día. Así que miren todo lo que el Señor hace por nosotros y lo estamos viendo en un pequeño pasaje. Luego vamos a la siguiente cosa, que es que nos dio vida verdadera. Es que una cosa es que nos den vida y otra es que nos den vida verdadera. Porque hay esposas que sus esposos la tratan tan mal que, ay Dios, esta no es vida, dicen. O personas que están pasando dificultades serias, ellos sienten que eso ya no es vida. Y de hecho nosotros lo que tenemos es existencia. Pero el Señor nos da vida verdadera, dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo quiero que noten un detalle muy importante en la Escritura, hermanos, que hay versículos que hablan de hechos que para nosotros no han ocurrido, pero aquí habla como que ya hubieran ocurrido. Este versículo 6 sí está hablando de la resurrección física. Dice otra vez, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese día que usted resucite, es su cuerpo el que se va a levantar, pero su espíritu ya está ocupando un espacio celestial, ya está ocupando un lugar de privilegio en la presencia del Señor. Esa es la vida verdadera, no es solamente la existencia física, porque menciónenme a alguien que Jesús resucitó aquí en la tierra en su ministerio terrenal, además del que ya les dije. ¿A quién resucitó? Y este sí ya estaba bien metido en el sepulcro, y ya tenía 4 días, y ya se había echado desodorante también, dijo Marta, ¿verdad? A él lo resucitó. ¿Pero qué pasó con Lázaro? Después de que lo resucitó, pues se volvió a morir, les cuento. Se volvió a morir. De hecho, los sacerdotes judíos, cuando vieron que resucitó a Lázaro, vieron que la cosa iba en serio, que Jesús era muy poderoso, un enemigo que no querían enfrentar, y entonces dijeron, hay que matarnos a Lázaro, echémonoslo otra vez. Y no lo lograron, pero de todas maneras Lázaro se murió. ¿De qué se murió? Ya no me pregunten, que eso sí ya no lo registra la Escritura, pero él se volvió a morir, y él está esperando la redención en Cristo, igual que todos los que ya han muerto en Cristo, y que los que muramos antes que Él venga. Él está esperando ese momento glorioso, pero la resurrección, el escritor sagrado escribe dando por sentado, como les dije antes, el hecho de que ya hemos resucitado con Cristo. O sea, eso ya es un hecho confirmado. Ya no hay vuelta atrás. Dios no se arrepiente. Él no es hombre para que mienta, dice la Escritura, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él nos dice que vamos a resucitar, ya hemos resucitado, hermanos. Desde que creímos en Cristo, nosotros tenemos estas promesas. Nosotros no vamos simplemente a resucitar, ya estamos resucitados con Cristo Jesús. Lo que pasa es que en la presencia divina, que es el conocimiento anticipado, el preconocimiento, nosotros ya resucitamos con Cristo. Es decir, Dios ya nos ve en ese momento a nosotros resucitados. ¿Qué va a ocurrir? No sabemos si dentro de 5 años, dentro de 10 años, o no sabemos, incluso menos tiempo pueda ocurrir esto, pero Él ya lo está viendo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, porque Él vive en un eterno presente, en tanto que nosotros vivimos en un, digamos, si hemos imaginado siempre que la vida o el tiempo es una línea, pero una línea, jóvenes, se compone ¿de qué? ¿Qué es una línea? Jóvenes. Gracias, joven. Es como dijo, un conjunto de puntos que están unidos entre sí. Y es interminable. Entonces la eternidad es así. Y ahí Dios está tanto en el primer punto como en el último, porque de hecho no hay, porque es eternidad. Pero Él está en todo. En tanto que nosotros que venimos a este mundo, vivimos, vamos a pensar optimistamente que vamos a vivir 80, mi hermano Juanito, con mucho respeto. Hay otros que han vivido más o que tienen más, 90, 100 años, pero eso representa solo un puntito de toda esa eternidad. Por eso nosotros solo vemos ese puntito, ese espacio en el que nosotros vivimos, los que ya han pasado, los años que han pasado y los que podemos vivir, ese es nuestro puntito en la eternidad de Dios, en tanto que Él lo ve todo.
desde allá en el Génesis hasta el Apocalipsis, y Él ve. Entonces, cuando nosotros estamos siendo resucitados con Cristo en aquel momento glorioso, y eso es lo maravilloso, hermanos amados, que el Dios nuestro es el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra, el todopoderoso, en el que no hay mudanza ni sombra de variación alguna, dice Santiago. Y entonces, mis hermanos, no solo hablamos de la resurrección en cuanto a la vida verdadera, sino que es una vida en los cielos. Yo les he dicho que la vida eterna comienza aquí, pero se va a completar y va a tener su clímax allá en el cielo. La vida en los cielos, esa resurrección, entonces, guarda relación con la eternidad. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar y vamos a ser llevados con el Señor allá, a los cielos, a vivir eternamente con Él. Ahí sí, eternamente. Hay un énfasis excelente. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Por Jesucristo. Todo lo que aquí se habla es en Cristo Jesús o con Cristo Jesús. Si notaron, así terminan los versículos. Con Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Todo esto sucede por Él, porque Él hizo lo que hizo por todos nosotros. Él nos perdona, Él nos ama, Él tiene misericordia de nosotros. Él vendrá por nosotros también, hermanos amados. Todo lo que hizo Jesús fue a preparar lugar para nosotros y va a venir por nosotros. Yo digo, bueno, Señor, tú nunca aprendiste a delegar. Todo lo quieres hacer tú. Señor Jesús, ¿por qué no mandaste a otro a morir en la cruz del Calvario por mí? No hubiera tenido el mismo efecto. No habría tenido el mismo poder. ¿Por qué no mandaste a unos tus siervos a preparar lugar en los cielos para nosotros? Porque no sería tan especial como que lo haga Él personalmente. ¿Y por qué no nos mandas un jet de Donald Trump a traernos para irnos al cielo? Porque así no funciona la vida eterna. Porque Él está en todo. Y eso es lo maravilloso. Por eso es que nosotros debemos amar a Cristo profundamente, hermanos, sin caer en el error de convertirnos en adoradores de un Dios que se llame Cristo o que se llame Jesús. Nosotros creemos en un Dios trino compuesto por 3 personas. ¿Cómo se llaman esas personas? No, repítanlo bien. Ajá, ya mejoraron, gracias. Sí, las enseñanzas sí ayudan. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay uno que se llame I, porque eso era lo que acostumbrábamos decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O a veces cometemos el error teológico de decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí nos estamos volviendo triteístas, o sea, 3 dioses, Dios Padre uno, Dios Hijo el otro y Dios Espíritu Santo el otro. Y a veces podemos cometer ese error en cuanto a Cristo, cuando mencionamos que debemos amar a Cristo, que debemos enamorarnos de Él, que debemos servirlo a Él. Debemos estar siempre con nuestra mente de que Cristo es la persona de la Trinidad que hizo todo esto por nosotros. En los planes divinos, en la soberanía de Dios, así ocurrió y así es como nosotros debemos aceptarlo y aceptar su misericordia. Pero lo último que menciona el versículo 7 es que mostró sus riquezas eternas. Hasta aquí hemos dicho nada más, hermanos, que Él mostró su misericordia, que Él es rico en misericordia, que tiene un gran amor con el cual nos amó. Hemos dicho que nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados, que teníamos una condición de muerte que luego se convirtió en una condición de vida. Dijimos que nos dio una vida verdadera a través de la resurrección y la vida en los cielos. Pero terminamos afirmando lo que dice el verso 7, mostró sus riquezas eternas para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, otra vez, para variar, en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Todo lo que Dios hizo fue para mostrar las abundantes riquezas de su misericordia, la cual se muestra por el amor en su Hijo Jesucristo. La bondad de Dios se ha hecho palpable, se ha hecho visible en nuestras vidas, pero aún falta lo mejor. Por eso habla de los siglos venideros. Yo no sé cuántos de ustedes, amados hermanos, están disfrutando su vida en Cristo. Espero que todos. Si no, es tiempo que empiece a disfrutar de su comunión con Cristo, de su comunión con Dios. Empiece a disfrutar de su comunión con el Espíritu Santo. Disfrute la vida cristiana. La vida cristiana es para gozarla, no para sufrirla. No
le pase a usted lo que pensaba yo de niño, cuando pensaba que mis amiguitos que eran dichosos porque estaban jugando tenta, pelota, chivo al bote, ya de adolescente, algunos ya enamorando patojitas por ahí, mientras yo con mi morralito, con la Biblia de mi mamadita y su himnario de vida cristiana para el culto, para el templo. O sea, ay Dios mío, dichosos aquellos, decía yo. A ellos sí los dejan jugar, a ellos sí los dejan disfrutar. Pero después, pasado el tiempo, me di cuenta que yo era el dichoso. Yo soy el dichoso. Siéntase dichoso. Jóvenes, adolescentes que están aquí, que a ustedes los han traído desde pequeños a la casa del Señor. Denle gracias a Dios por sus padres, que no los llevaron a otro lado. Y estoy seguro que los han llevado eventualmente a pasear, a jugar, a disfrutar de otro tipo de cosas aquí. Pero el traerlos a la casa del Señor es lo mejor que han podido hacer por ustedes. El enseñarles la palabra de Dios en casa, el compartir la vida de Dios en casa, eso es maravilloso. Y ustedes deben sentirse privilegiados, porque han habido niños, jóvenes, adolescentes que no han visto el amor de Dios en su casa. Han visto violencia, han visto odio, han visto rencor, han visto todo tipo de cosas, menos el amor de Dios. Pero cada vez que nuestros padres, y por eso digo ahora que me di cuenta después que yo era el dichoso, que mi mamadita me llevara allá al culto. Y después también, o antes de mi mamadita, iba con mi abuelita de 90 años casi, que hacíamos en 3, 4 cuadras para el templo, lo hacíamos en 1 hora, hermano, tiempo récord. Y yo era el dichoso porque yo estaba siendo llevado a la casa de Dios. Y además, como algo extraordinario, como algo agregado, al regreso pasábamos al mercado, mi vasón de arroz con leche y mi panón de aquetzal. Eso desde chiquito me disfruto el arroz con leche y los panotes así, ¿ve? Pero no tostado, hermano, pan de manteca. Así, mire, por si me quiere agradar un día mi vaso de arroz con chocolate y mi pan, que ahora ya no son de aquetzal, yo creo que ya son de a 2 o de a 5. No, de aquel tiempo no eran de aquetzal, como 10 centavos costaban, o 5. Eso era agregar algo adicional a lo que realmente me estaban dando. La posibilidad de encontrarme con Cristo, porque mi decisión la tuve que hacer yo personalmente. Y aquí en el verso 7 es como que nos abriera una ventana para dar un vistazo a la eternidad. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Aquí ya no habla de su misericordia, noten, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hace un rato les decía yo, no sé si se logra visualizar en su ataúd cuando se muera. Ahora olvídese esa mala imagen y abra la ventana imaginaria para ver en los cielos las abundantes riquezas de caminar en calles de oro, de estar con el Señor siempre, disfrutando de su presencia, de sus bendiciones por la eternidad. Por eso vale la pena tanto la salvación, y por eso nosotros debemos estar firmes en el Señor cada día de nuestra vida aquí en la tierra. Les invito a ponerse sobre sus pies y a cerrar sus ojos un momento para que le demos gracias a nuestro Dios, para que bendigamos el nombre del Señor. En tanto llegamos a disfrutar de esas riquezas venideras en los siglos venideros, en los cielos, en su gloria, aceptemos la misericordia de Dios sobre nosotros, porque se ha manifestado por medio del amor divino, expresado en aquella cruenta cruz, en donde Jesús fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Aceptemos esa misericordia, gustosos. Ya aceptamos el regalo de la salvación, pero cada día hay experiencias en nuestra vida, hay luchas en nuestra vida, hay cosas que debemos enfrentar, que en medio de todo ello nosotros recordemos que somos objeto de la misericordia de Dios. Que cada día recordemos que sus misericordias han sido renovadas. ¿En qué momento del día? No lo sabemos. Puede ser que sea después de las 24 horas, a las 0 horas, con 0 minutos, con 1 segundo, en donde las misericordias de Él se renovaron, para que usted tenga otro día de gran misericordia y poder así enfrentar los azares de esta vida, las luchas, las enfermedades, las dificultades, pero también
disfrutar de su vida en Cristo, sentirse orgulloso en el buen sentido de la palabra, de ser hijo, de ser hija de Dios, sentirse bendecido aunque no siempre esté bien, bendecido aunque no siempre haya suficientes recursos económicos, bendecido aunque no siempre haya suficiente salud, bendecido aunque no siempre las cosas estén en tranquilidad, porque Dios nos ha dado su misericordia. Gracias, oh Dios bendito. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que personificó no solamente tu amor, sino tus misericordias para con nosotros cada día de nuestras vidas. Gracias por los que están aquí, Señor, reunidos. Yo no sé, Padre, si todos mis hermanos y mis hermanas aquí presentes están disfrutando de tus misericordias. No sé si todos están disfrutando de su vida cristiana, o hay algunos, Señor, que no lo están haciendo. Te pido, Padre, que tú ministres su corazón y su espíritu en esta mañana para que puedan realmente descubrir la belleza de ser hijos tuyos. Y quiero decirles, hermanos, que si esta mañana alguien cree que necesita renovar su fe en Cristo, si hay alguien que piense que necesita reconciliarse con el Señor, pues yo le invito a que lo haga, porque es una oportunidad de un nuevo comienzo, de un comienzo en el que podamos realmente disfrutar de la vida en Jesús. Si hay alguien que desea hacerlo, solamente levánteme su mano ahí donde está, para que podamos hacer una oración específica. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera renovar ese pacto de amor con su Dios, con su Señor y con su Salvador, nuestro Señor Jesucristo? Voy a invitarles, amados hermanos, que todos ustedes hagan esta oración conmigo, la repitamos como parte de nuestra convicción, y entonces la persona que levantó su mano no estará sola para hacer esta oración y decirle: amado Dios, te doy gracias por tu gran amor con que me amaste. Y gracias también por tu misericordia que se renueva cada mañana. Y porque esa misericordia me permite disfrutar de la vida en Cristo. Te pido que me perdones por mis iniquidades y ruego que aceptes otra vez mi vida delante de ti. Quiero que reines en mi corazón y que seas mi Señor, mi Salvador y mi amigo todo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te damos honra y alabanza. Y bendecimos tu santo nombre por tu bendita palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y